La dictadura franquista, 1939-1975, comenzamos este bloque 11 en el que vamos a estudiar tres temas. En este primer vídeo vamos a hacer una valoración general sobre la implantación del nuevo Estado franquista y también para poner las bases fundamentales de lo que va a ser el estudio del primero de los temas del bloque. En este bloque vamos a tener tres temas. El primero de ellos, fijaros el tamaño que tiene en cuanto al enunciado, la creación del Estado franquista, los grupos ideológicos y los apoyos sociales, las etapas de la dictadura y principales características de cada una de ellas, el contexto internacional. Es decir, tenemos que hablar de cuáles son las bases sociales que apoyan al régimen, la ideología de cada uno de ellos. Tenemos que hablar de las diferentes etapas evolutivas desde el punto de vista político, quién gobierna en cada momento durante la época del franquismo y luego hacer una referencia a la evolución en cuanto a la política internacional. Los dos siguientes temas, el 11.2, tiene que ver con la política económica, para pasar de la autarquía al desarrollismo a partir de dos grandes momentos, que es 1959. Y el tercer tema tiene que ver con los momentos finales del franquismo, sobre todo desde 1969, la oposición a la dictadura, los principales grupos, la evolución que van a seguir en el tiempo y la crisis que va a mantener el franquismo desde 1973. Bueno, en cuanto al nuevo Estado franquista, la implantación de este Estado se desarrolla desde el 1 de abril del 39, fecha en la que se escribe el último parte de guerra, el parte de la victoria. Franco se identificaba con con las figuras más relevantes de la historia del país, con Felipe II, con los momentos de esplendor del imperio, con la época de la Inquisición. Se postulaba y se pregonaba y se hacía propaganda del renacimiento espiritual del país, de la recuperación de los valores del pasado, por una parte de España, pero por la otra es la España que va a tener que ir al exilio, la España de la persecución, la España de la represión, la España que sufrirá las consecuencias de una larga posguerra y que sufriría sobre todo las consecuencias de esta amarga derrota. La nueva España, entre comillas, esa nueva España que nace con la figura del general Franco, es una España en la que Franco ha conseguido aglutinar a todas las fuerzas contrarias a la Segunda República y a su proyecto reformista, en el que se va a crear un sistema político-social en el que va a garantizar la permanencia y la continuidad de los intereses de la oligarquía terrateniente, financiera, empresarial, de la Iglesia y sus valores y moral tradicional. Un régimen nuevo en el que los historiadores no están totalmente de acuerdo sobre qué fue, si fascista y totalitario, si fue una dictadura militar, si fue un régimen simplemente autoritario, conservador, clerical, es decir, el debate está todavía muy abierto. Lo que sí podemos decir es que el régimen franquista es una dictadura personal que suprimió derechos y libertades, represora, de una fuerte ideología conservadora y que va a estar muy cercano a los sistemas fascistas, no solamente en los primeros momentos de su nacimiento en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sino que rápidamente se va a dotar de símbolos, de leyes e instituciones muy cercanos a lo que podríamos considerar como un régimen totalitario o parafascista. Simbología que a veces desaparece con el paso del tiempo, que a veces es muy importante en ciertos momentos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, y que en ocasiones también fueron cambiadas según el discurso de Franco tuvo que hacerlo para moldarse a la situación internacional. En cuanto al nuevo Estado que se va a crear y que había nacido en 1939, nació sin constitución. Se suprimió la constitución de 1931, pero siempre Franco tuvo cierto interés en que tuviera alguna legitimidad. Nunca va a poder tener una legitimidad democrática porque nunca se pasaron por elecciones libres, ni tampoco hubo un proceso constituyente desde la base. Sin embargo, sí va a haber un conjunto de leyes, y esto es muy importante y aparece repetido, o repartido, mejor dicho, a lo largo del texto, con un intento de dar cierta legitimidad al régimen, la aparición de unas leyes fundamentales, con mayúscula los dos términos. Las leyes fundamentales son un conjunto de leyes que se van a hacer desde 1942 hasta 1969, leyes fundamentales que son casi una especie de régimen pseudo constitucional,
para nada tienen que ver con Constitución, en el que se van a establecer una serie de derechos y que van derechos, de libertades, de libertades relativas, de deberes, que van a intentar crear un sistema bastante peculiar en el que se va a configurar España como una monarquía sin rey, como una democracia orgánica, sin elecciones, y con un cierto reconocimiento de derechos y con una legislación laboral y una estructura del Estado basado en la existencia de un partido único. Estas leyes fundamentales serían las siguientes. En primer lugar, en 1942, la Ley Constitutiva de las Cortes, en el que Franco va a dar a los españoles una institución de carácter representativo, con cierta representación. En segundo lugar, en 1945, el Fuero de los Españoles. Se está terminando la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues se recogen ciertos derechos que tenían los españoles, limitados a la obediencia a los principios fundamentales del régimen y a la confesionalidad del Estado, que volvemos otra vez a establecer a la Iglesia Católica como el elemento fundamental. Ese mismo año de 1945 se promulga la Ley de Referéndum Nacional, que permitía someter algunas decisiones del gobierno a las Cortes, como ocurrió en alguna ocasión. Permitía someter a consulta las decisiones que tomara el gobierno o que tomaran las Cortes, aunque las Cortes van a ser una institución, bueno, de carácter más consultivo. En cuarto lugar, la Ley de Sucesión de 1947, que define España como reino y que sitúa a España bajo los principios del llamado Movimiento Nacional del 18 de julio. ¿Qué es el Movimiento Nacional? Es toda la estructura político-social, doctrinal, que aglutinaba al único partido permitido, la FET de las Jons, la Falange Española Tradicionalista, y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que habían nacido en abril de 1937 en el contexto de la Guerra Civil, cuando Franco unifica los tres partidos que únicamente reconoce: la Falange, a las Jons y a los carlistas, la comunión tradicionalista. En 1958 se establece la Ley de Principios del Movimiento Nacional, en el que las ideas falangistas eran asumidas por el movimiento nacional, y la Falange, bueno, pues pierde cotas de poder. Estamos en los momentos previos a que comiencen a ganar poder políticos los llamados tecnócratas y desarrollarse la etapa del desarrollismo. Y finalmente, en 1969, la estructura jurídica del Estado termina con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado, en 1967, en el que se establece verdaderamente lo que sería la base estructural del régimen y se cierra este larguísimo periodo constituyente. Estas leyes fundamentales, en conjunto o unidas, podrían ser esa especie de supuesta constitución que tendría el régimen franquista, una estructura del Estado en el que Franco se convierte, desde la jefatura del Estado, en generalísimo de los ejércitos, en el jefe del gobierno, en el presidente del nuevo Estado, la nueva monarquía sin rey, en el jefe del partido único, ¿vale? Y que va a tener todos los poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, todos los poderes, poder absoluto, y que se va a mostrar sobre todo en el culto a la personalidad, en la exaltación de su figura, en el valor de figura religiosa tomada por la divinidad para llevar a España los designios establecidos tradicionalmente, y el carácter providencial que va a tener su persona, su poder y también la figura del régimen, que se muestra, por ejemplo, a partir de 1947, en el que aparece la efigie del caudillo. Caudillo es el nombre que va a tener de semejante al duce o al Führer los conductores, en la efigie, os decía, en las monedas que aparecen en las pesetas, en las que aparecía el emblema por la gracia de Dios, como si fuera un regalo divino: Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. El gobierno que dirigiría Franco, sobre todo el formado desde 1939, cuando acaba la Guerra Civil, reúne todas las tendencias del régimen, como vamos a estudiar en este tema, en el que aparecen diferentes figuras. Tenéis una fuente histórica en el que hay que ir evolucionando, viendo cómo va a ir influyendo cada una de las familias. Las familias es el nombre que van a recibir los grupos ideológicos
los grupos político-doctrinales que más o menos tenían ciertas tendencias, ¿no? Estaba la Falange, estaban los carlistas, estaban los monárquicos, estaban los tecnócratas, etcétera, que son los que van a ir más o menos formando y estructurando el régimen franquista. Régimen franquista que, como os decía anteriormente, es una monarquía sin rey y en el que el sistema se autodenominaba como una democracia orgánica. Este sistema, el franquista, en el que nos vamos a encontrar unas bases ideológicas bastante claras, ¿no? En primer lugar, nos encontramos a la figura del ejército. El ejército es la columna vertebral de todo el sistema. Nos vamos a encontrar en todos los gobiernos de Franco ministros militares, el principal consejero de Franco va a ser el almirante Carrero Blanco, es la base del régimen, es el que permite garantizar la durabilidad del sistema, en el que Franco y los militares comparten los mismos ideales, son los vencedores de la guerra, son los que gozaron de mayor tipo de privilegios, ya os digo, muchos ministros van a ser militares. Y bueno, algunos militares tenían ciertas ideas monárquicas, pero también dentro de los monárquicos había carlistas, había juanistas. Por lo tanto, lo que va a hacer Franco siempre es promulgar la división entre cada uno de ellos, permitirles el desarrollo de